¿Tú como lectora lo viviste así? De pensar que llegó antes Marcelo, o el que haya llegado al texto y lo descubrió para el lector, pero mi perspectiva como autora es diferente. Entonces estaba destinado a que fuera contado así. Entonces tú lo vives como, como si hubiera sido una competencia entre el autor implícito, o el narrador, y ese Marcelo que se mete ahí, pero finalmente el narrador tiene el control de todo. El narrador finalmente es el que determina qué va a hacer este personaje, y el autor va determinando cómo voy entregando este material. Pero es interesante que el lector lo sienta así, que este otro hizo el trabajo por el narrador, que nada que suelta, y entonces eso de todas maneras se vuelve un gancho. La escritura cinematográfica también le entrega a uno, es como, lo vuelve a uno consciente de eso, de que haya gancho, de que haya, porque si bien la novela no está tan condicionada, no tiene como tanta presión, el que haya la interés, la tensión, ¿no es cierto? Es una cosa que permite como unos tiempos, no muertos, porque yo no concibo tiempos muertos, no debe haber tiempos muertos en un libro, sino tiempos más reposados, unos ritmos más calmados, no tiempos muertos. Hay quienes dicen que la novela permite tiempos muertos, yo no creo en esos tiempos muertos, yo creo que el lector siempre debe estar interesado en lo que está leyendo. Lo que pasa es que hay momentos en que estamos así, de pronto hacemos así, ¿no? Entonces yo quería como mantener un ritmo así, pero de pronto esto era la sorpresa que se esperaba, y eso sí se lo enseña a uno, como esa manera como manejan los guionistas los picos, digamos, en la narración, porque hay que tener consideración también por el lector, pues es que es una novela de casi 500 páginas, y pues lo mínimo que uno debe hacer es como que pasen un rato bueno, no, que estén como por lo menos expectantes y responder como a esas expectativas y a esa lealtad y a esa fidelidad de estar pasando y pasando páginas. Sí, sí. Hay algo que no terminé de decirles, y es que Violeta, el personaje central, digámoslo así para ser bien sencillos, Violeta viaja a los Estados Unidos, a Nueva York, específicamente ahí también hay una relación Medellín-Nueva York, sí, las bombas, Nueva York también, sí, las torres, es el momento en el que llega Violeta también a Nueva York, las torres ya no están, bueno, eso también es una ubicación no solamente espacial, sino también temporal. Violeta en todo caso viaja con el propósito de escribir una novela. Sí, hay unos paralelismos muy interesantes con la novela de autorreferenciación de la que no hemos hablado. Pero yo quiero llegar a ese capítulo 9, y si Lucía me permite, y ustedes también, quiero leerlo, esto para que hablemos de también las ayudas de ese oficio, de ser periodista, que me parece tan bello, me parece un oficio muy bello. Entonces llegamos al capítulo 9, el capítulo que nos han estado, desde mi mirada como lectora, miren que ella es la autora y nos da otra mirada, que nos ha estado ocultando la narradora durante en todo momento, hasta que llega el feliz entrometido. Ahora podemos hablar del lector ideal, de pronto la construcción del lector ideal. Y dice en la novela, estábamos aquí, vamos a ver el hecho, qué fue lo que sucedió, qué es lo que nos ocultó, de qué está huyendo el personaje, de qué está huyendo Violeta. Estábamos sentados en el corredor a la luz de la Coleman, la colgaban de la viga del techo. Como todas las noches esperábamos al tío para comer y encender la planta que desde hace un par de semanas iluminaba por 2 horas la casa antes de ir a dormir. Hago aquí un paréntesis porque voy a tratar de ser muy estricta en la lectura de los signos de puntuación. Evaristo andaba pescando, se había llevado a Sultán, el pastor alemán, como todos los martes. Suspendidos al frente de nosotros, los destellos de los cocuyos parecían estrellitas bajadas del cielo, titilando a escasos pasos. Julián y yo apostábamos a adivinar por dónde aparecería el siguiente. «Ahí viene», gritó él de pronto hacia dentro de la casa. Sus ojos percibían mejor el eco de los cascos de María Antonia. A mí siempre me pareció que era ahogado por la algarabía de las chicharras y de los grillos. Al cabo de varios segundos empezamos a distinguir la aureola de la linterna. El tío siempre alumbraba su camino, así la yegua no lo necesitara.
Nos levantamos del piso del corredor. No se sentía frío porque era de madera como en las habitaciones. Bajamos los escalones con Iris. Ella, ante el anuncio, siempre abandonaba la cocina. Salía soltándose el delantal. Lo dejaba donde cayera. En una hamaca, en una mecedora. Luego se ajustaba el vestido en la cinturita. Por último, se alisaba el pelo con las manos. En un momento en el que no fuimos conscientes, la aureola en la linterna dejó de verse. Los cascos de oírse. Oímos a cambio un relincho. Después unas voces lejanas. Enseguida un grito. Al final, los disparos. Los disparos con los cuales los tipos que no querían pagar la deuda la dieron por cancelada. Ni siquiera tuvimos que mirarnos, menos pensar en la oscuridad. Los tres salimos corriendo. Creo que realmente no vimos el camino, pero nuestros pies lo sintieron y nos llevaron hasta la portada. Allí encontramos a María Antonia. Le caía un reflejo de la linterna en las patas. Boleaba la cola. Siempre lo hacía. En ella era una manía. Además, movía la cabeza arriba y abajo, a un lado y al otro. Eso sí era raro. No distinguimos al tío en su silla. Ni una sílaba se escuchó de nosotros. Creo que los tres llevábamos el corazón en la garganta. Por eso las palabras se murieron también. ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿cuál es el hecho? ¿Qué fue lo que encontramos ahí? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? ¿Qué alcanzaron a ver con esa escritura de puntos seguidos? ¿Qué pasó? ¿Alguien que se atreva? ¿Perdón? Mataron a alguien. Perfecto. Y para lograr este clímax y estas pausas, estos puntos seguidos, a mí se me hace, Lucía, que tiene mucho que ver con el nuevo periodismo norteamericano también, ¿no? Con esa técnica. Por eso yo le decía que le tenía una sorpresa, ¿cierto? Miren el efecto, puntos seguidos. La novela no está toda construida con puntos seguidos cortos, pero este momento exigía a mis ojos como lectora que fuera escrito así, con esos puntos seguidos, con esas pausas que obligan al lector a que poco a poco, lentamente se vaya adentrando en el clímax y en el hecho, sin necesidad de contarlo, sin necesidad de derramar la sangre, con todo el dolor contenido, con toda la realidad. Es bellísimo. Pero eso está contado así es porque es otro el que está narrando. Es decir, el estilo de ese capítulo, que es el relato de Violeta, que descubre Marcelo por los lectores, que es la historia dentro de la historia, ese es el estilo de Violeta, del personaje. Ella escribe así porque ella fue periodista y porque su gran profesora, la que ella admiraba, que aparece en el libro, Eva Muñoz, era una periodista que se había formado en Colombia, en Estados Unidos, había sido corresponsal, admiraba a Jimmy Breslin, a toda esta ola del nuevo periodismo y se lo transmitió a ella en la universidad. Eso es el personaje. Entonces Violeta tenía que escribir así, pero el resto de capítulos no son así porque el resto de capítulos no son escritos por Violeta, sino que son escritos por el autor que yo definí para ese libro, porque ni siquiera por mí como escritora, ya yo estaba fuera del libro, pero por la instancia narrativa que hay ahí, los otros capítulos es otro narrador, entonces tenía que ser así. Obviamente yo soy la autora de los dos y yo le tenía que dar un estilo a Violeta. Ese era el estilo en que Violeta podía contar esa historia, porque era una historia personal, era una historia traumática, era una historia que ella llevaba. Ella ahí tiene 40 años, eso le pasó cuando tenía por ahí 6 añitos, 8 años, de la primera comunión, todo eso, eran como 8 años, o sea que ella llevaba 32 años tratando de escribir eso y no había podido. Entonces la manera de ella poderlo escribir era en ese como telegráfico, ¿no es cierto? Por su formación como periodista, por su influencia en el nuevo periodismo, pero también porque ella no podía regodearse en eso. Era una cosa tan terrible, entonces es escrito así porque es el estilo de Violeta, es la voz de Violeta, además es la única parte en el libro que está en primera persona, todo lo demás se narra en un narrador pues que es molesto. A mí no me gusta el narrador omnisciente, pero de todas maneras permite, esa cierta omnisciencia permite
tener el control como de todos los personajes, pero también el hecho de acudir a los diálogos, que es otra cosa de la que no hemos hablado. A mí me gustan mucho los diálogos, aunque los diálogos hay que trabajarlos con cuidado porque pueden dar un tono falso también, porque el diálogo es el que permite que ese narrador omnisciente, que a veces es tan fastidioso, tan todopoderoso, se siente un ratico y se vuelva más un narrador objetivo, que deja que el lector oiga lo que están diciendo los personajes. Y en el texto hay capítulos que son de solamente diálogo. Claro, y también tenemos algunos correos electrónicos. Exacto, las cartas. Las notas de... No sí, contar todo, sí, pero cuando Violeta está pequeña, está en Campo Alegre, que es donde sucede este hecho violento, y está pequeñita y sus hermanitos le envían cartas, le envían noticas, eso le da también a uno la oportunidad de entender, de comprender mucho, muy abiertamente y muy íntimamente al personaje. Pero también a uno como escritor le resuelve. Por ejemplo, para mí esa decisión de incluir las carticas, de construir las carticas que le mandaban a Violeta los hermanitos, que ella mandaba, a mí eso me resolvió muchas páginas del libro, porque yo necesitaba contar ese pasado, pero no quedarme en ese pasado, porque ese pasado, lo que interesaba de ese pasado era esa experiencia de ella de la muerte del tío, pero también había que darle un contexto a eso, de ella abandonada en esa finca y los hermanitos que se hicieron. Entonces las carticas era lo que me permitía eso, y el hecho de que su madre le hubiera rescatado ese cofre con las carticas y ella les hubiera puesto a transcribirlas en Nueva York. Pero a mí, desde el punto de vista de la técnica de la escritura, a mí eso me resolvió muchas páginas, y lo mismo la carta de la mamá al final, porque a mí también, yo creo que a los personajes pues no hay que juzgarlos, a los personajes uno los debe mostrar como en toda su dimensión, como humana, con lo bueno, con lo malo, pero sin juzgarlos. Ya que el lector los juzgue, pues es asunto de él, pero yo no los juzgo, trato de no juzgarlos, ni que quede como ser justo con el personaje. Entonces a mí me parecía que la mamá de Violeta, que fue la que de alguna manera determinó un poco ese destino, merecía tener una oportunidad de contar qué fue lo que pasó, y la manera de que ella se expresara sin que lo hiciera el narrador, porque no era el interés de la novela, ni que lo hiciera Violeta, porque en el proceso que lleva Violeta todavía no da el personaje para que haga una reflexión objetiva, neutral sobre la mamá. La manera era que la mamá le mandara un correo electrónico, y entonces a mí ese correo electrónico, que es de 2 páginas, a mí eso me resolvió ese personaje. Entonces también es un asunto de afrontar como la técnica, cómo desde la escritura yo resuelvo, porque no puedes separar una cosa de la otra. Los elementos están claros, historia, discurso, ¿no es cierto? La trama por acá, la historia, pero eso tiene que entroncar, digamos. Entonces a mí las cartas indudablemente me resumieron mucho, y los correos electrónicos. ¿Cómo está resuelto Eva Muñoz? Yo no me podía venir para Medellín a mostrar a Eva Muñoz, excepto cuando Violeta recuerda cuando iba a visitarla a su apartamento, cuando recibía clase en la universidad. Pero el correo electrónico con Eva Muñoz a mí me resolvía esa relación, porque Violeta estaba en Nueva York físicamente, pero su mente, su mundo, su vida, su alma, su corazón estaba en Medellín y en su pasado, porque esa es otra cosa, la novela está anclada en el pasado. Ya habrá otra novela donde ella está anclada en el presente, y habrá otra donde es más hacia el futuro, pero esta novela ella está anclada en el pasado. Sí, Lucía nos contaba que esta es la primera novela de una trilogía, incluso nos contaba algo muy particular, y es que el tercer libro fue concebido antes que este y que el segundo, ¿no? Es muy... Sí, sí, y creo que fue mejor, porque eso hace que devolviéndose es mejor, en el sentido en que cómo construyo estos personajes, cómo empiezan a caminar, porque ya sé hasta dónde van a llegar, ¿no es cierto? Entonces yo ya sabía que estos personajes se tienen que ir cruzando, porque ya yo tengo toda esa construcción del tercer libro muy claramente definida, para que 2 personajes se encuentren, pero que no arrancan juntos en esta novela, pero al final van a encontrarse
¿no es cierto? Entonces, sí, es una trilogía, es complejo. Yo le estaba contando ahora a Marta que no sé cuándo me ocurrió meterme como en eso, pero es una aventura, sí, de todas maneras, que sea una trilogía. Hay algo en la literatura que a mí me gusta mucho, el llamado hipertexto, ¿no? Ahora han salido muchas palabreras. Muy bien. Y Lucía nos contaba ahorita que la parte central, casi que la que dio germen a Rojo como tu pelo, es Dejó una mariposa su capullo. Dejó una mariposa su capullo es un poema de Emily Dickinson. Sí. Y el poema dice: dejó una mariposa su capullo, como cruza su umbral alguna dama, una tarde de estío. Por doquiera vagaba, sin que yo adivinara su propósito, salvo el de recorrer la lejanía en empresas variadas que el trébol comprendía. Su lindo parasol podía verse, abriéndose y cerrándose en un campo donde segaba heno, y luego en pugna con una nube que le salió al paso, donde otras mariposas fantasmales como ella, dijérase que iban hacia la nada, en corros sin propósito que un tropical cortejo parecía. Y si estaba la abeja atareada y la celosa flor daba su aliento, aquella perezosa compañía las iba desdeñando desde el cielo. Pero vino, marea dominante, el crepúsculo, y los hombres que allí segaban heno, y la tarde, y aquella mariposa en su mar se extinguieron. Este poema es importantísimo, ¿no? Si juntamos el poema, que es el título del poema, también es el título del cuento que da germen a la novela, y ya le leí el clima de la novela, es importantísimo, ¿no? Esa relación intertextual. Sí, yo ese poema lo leí, sí, cuando estaba en la universidad. A mí me gustaba mucho Emily Dickinson, yo leía mucha poesía, San Juan de la Cruz, me encantaba, César Vallejo, bueno, entonces empezó a... Y ese poema, y en general todos los de Emily Dickinson siempre me gustaron mucho, pero a mí me pareció muy bonito esa frase: dejó una mariposa su capullo. Es que empezar con el verbo en pasado, dejó una mariposa su capullo. A mí eso me sonaba muy bueno, qué tan bueno escribir. Yo algún día, yo me voy a robar ese título para un cuento. Yo creo que yo no tengo problema, sino como de pronto hacer de cuenta que le escribía a Emily Dickinson y ahí me cogí su título de su poema, pero yo quería escribir un cuento con ese título. De ahí arrancó todo. Realmente, si voy a ver, de ahí arrancó todo. El deseo de escribir un cuento con ese título: dejó una mariposa su capullo. Yo decía, ¿pero cuál? Y de pronto me fue, sí, pero eso estuvo por ahí 20 años. Yo con esa frase: ¿cuándo va a escribir el cuento dejó una mariposa su capullo? Y Violeta deja también su capullo, deja Medellín, también se traslada a Nueva York, también es Violeta está dejando su capullo toda la vida, desde niña, cuando la dejaron abandonada en esa finca, es como lejos del nido, ¿no es cierto? Después tiene que dejar ese capullo de Medellín y se va para Nueva York, y allá hay otro capullo. Sí, es como siempre estamos así como en una metamorfosis permanente y en una evolución permanente, porque la vida es cíclica, ¿no es cierto? Entonces, no sé, siempre me interesó y mira, qué curioso, arrancó de ahí. Ahorita hablábamos del lector entrometido, de Marcelo, que es un personaje dentro de la novela. Lucía, ¿usted cree que Marcelo, su personaje Marcelo, es de pronto su lector ideal? Lector ideal en el sentido en el que, según Eco, vuelvo a Eco, el escritor construye su lector.